Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Esla Turkoglu ha sido vista corriendo desesperadamente a un hospital en el extranjero tras recibir la noticia de que Halil İbrahim Ceylan, desaparecido desde hace días, había sido localizado allí. ¿Qué pasó realmente? Te lo contamos todo. La noticia estalló como una bomba en las redes sociales. Halil İbrahim Ceylan fue visto en un hospital en el extranjero. Esla Turkoglu, conocida por su profesionalismo y su corazón apasionado, no dudó un segundo y tomó el primer vuelo para confirmar la información. No podía quedarme en casa esperando, declaró Esla antes de salir rumbo al aeropuerto. Si es cierto, necesito verlo con mis propios ojos. Al llegar al hospital, los medios locales ya estaban agolpados en la entrada. Los rumores crecían, que Halil İbrahim había sufrido un colapso nervioso, que había sido hospitalizado en secreto, que estaba bajo protección especial. Esla, vestida de manera sencilla y con el rostro visiblemente preocupado, entró rápidamente al hospital. Sin embargo, allí la esperaba una amarga sorpresa. Lo siento, señorita, el paciente al que usted busca ya no está aquí, dijo un miembro del personal médico. Al parecer, el hombre que había sido confundido con Halil İbrahim había abandonado el hospital apenas media hora antes de la llegada de Esla. No lo puedo creer, vine lo más rápido que pude, exclamó Esla, visiblemente frustrada frente a las cámaras. Su voz temblaba de emoción mientras añadía, solo quería estar segura de que estaba bien. No saber nada de él me está matando. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, miles de fans animaban a Esla a no perder la esperanza y seguir buscando. Mientras tanto, los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos testigos aseguraban haber visto a Halil İbrahim subirse a un taxi frente al hospital. Otros afirmaban que se trataba de un error de identidad, que el hombre solo se parecía a él. Esla, sin embargo, no parecía convencida. Yo sé lo que vi en esa foto. Puede que se haya ido, pero estuvo aquí. No voy a rendirme, afirmó decidida. El ambiente en la salida del hospital era tenso, con periodistas empujándose para obtener una declaración exclusiva. Entre el caos mediático y el murmullo constante de las especulaciones, Esla salió del hospital con la determinación reflejada en cada paso. Su teléfono no dejaba de sonar, productores, amigos cercanos, representantes de prensa, pero ella solo tenía un objetivo en mente. Esa misma noche decidió quedarse en la ciudad, convencida de que Halil İbrahim aún se encontraba cerca. Él no desaparecería así sin dejar rastro. Hay algo que no nos están diciendo, comentó a su asistente mientras se alojaban en un modesto hotel cercano al hospital. Las horas pasaban lentas. Esla apenas comió, apenas durmió. Esa madrugada, revisó una vez más la fotografía filtrada que había desencadenado todo, un hombre de complexión similar, con un vendaje en la frente, siendo acompañado por personal médico. Aunque borrosa, la imagen tenía un detalle inconfundible, una pulsera de cuero en la muñeca izquierda. Esa pulsera, se la regalé yo, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Aquella era su prueba emocional, su certeza personal. A la mañana siguiente, Esla decidió tomar la iniciativa. Recorrió farmacias, clínicas pequeñas, preguntando en cada una si habían atendido recientemente a alguien con esas características. Incluso habló con taxistas de la zona, mostrando la fotografía y pidiendo cualquier tipo de información. Uno de ellos, tras mirar la imagen detenidamente, asintió, sí, lo llevé anoche. No parecía bien. Me pidió que lo dejara en una pensión discreta, dijo que necesitaba descansar. Sin perder un segundo, Esla y su equipo se dirigieron a la pensión mencionada. El recepcionista, algo nervioso al ver las cámaras que la seguían, negó saber algo. Sin embargo, una de las empleadas, al verla llorar en el vestíbulo, se acercó en voz baja, está en la habitación 204. Pero está muy alterado, llegó diciendo que no quería ver a nadie.
Esla respiró hondo, subió lentamente las escaleras y tocó la puerta. Alil, soy yo. Estoy aquí. Silencio. Tocó una vez más. Por favor, dime algo. No puedes desaparecer así. Me estás matando de preocupación. Entonces, tras unos segundos eternos, la puerta se entreabrió. Una figura demacrada, con barba de varios días y ojeras profundas, apareció en el umbral. Era él. Esla no contuvo las lágrimas. ¿Qué te pasó?, preguntó ella, apenas conteniendo el llanto. Alil no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como avergonzado. Necesitaba escapar, necesitaba pensar, el peso de todo, la presión, los rumores, las falsas amistades, me estaba volviendo loco. Esla se acercó lentamente y lo abrazó. Un abrazo largo, real, que pareció detener el tiempo. Estoy aquí. No tienes que cargar con todo solo. Vamos a salir de esto juntos, susurró. Durante los días siguientes, Esla permaneció junto a él, ayudándole a recuperar la calma, gestionando discretamente la situación con los medios para evitar más escándalos. La noticia de su reencuentro no tardó en filtrarse, esta vez acompañada de un video en el que se los veía caminando tomados de la mano, saliendo del edificio. Los fans estallaron de emoción. La etiqueta almohadilla Esla y Alil unidos volvió a ser tendencia. En los programas de espectáculos se debatía si volverían a trabajar juntos, si este reencuentro marcaba una reconciliación romántica o simplemente una sólida amistad. En una entrevista exclusiva concedida días después, Esla habló por primera vez con franqueza: no me importa lo que la gente diga. Alil es una persona increíble que necesitaba ayuda. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras sufría. Por su parte, Alil rompió el silencio con una emotiva publicación en redes sociales: a veces, perderse es necesario para reencontrarse. Gracias, Esla, por recordarme quién soy. La historia, que comenzó con angustia y misterio, fue transformándose en una oda a la empatía, la conexión humana y el poder de no rendirse. El público, lejos de condenar la desaparición temporal de Alil, mostró comprensión y admiración por su valentía al hablar sobre su salud mental en un entorno aún marcado por tabúes. Sin embargo, no todo era calma. Mientras la pareja se refugiaba en un lugar seguro, nuevos rumores comenzaban a circular. ¿Qué había pasado exactamente durante los días en que Alil estuvo desaparecido? ¿Quién lo ayudó a salir del país sin que nadie lo notara? ¿Estaba realmente solo? La prensa investigaba con ahínco. Una cámara de seguridad mostró a Alil acompañado de un hombre desconocido en el aeropuerto días antes. Nadie pudo identificarlo, pero su actitud protectora generó sospechas. Algunos hablaban de un posible guardaespaldas, otros de un viejo amigo. Incluso surgieron teorías más osadas que apuntaban a un conflicto con su agencia de representación o con miembros del equipo de producción de su último proyecto. Esla, por su parte, se mostró serena pero firme. Ya llegará el momento de contar toda la verdad, dijo ante las cámaras, dejando claro que aún quedaban capítulos por escribir en esta historia. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Esla logrará encontrar a Alil? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y recuerden, si quieren seguir al tanto de todos estos emocionantes sucesos y no perderse ninguna actualización, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.